Mis queridos oyentes, continuamos entonces con la lección número 3 de la apostasía. Retomamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor, título de la lección, la conciencia, lección número 3. Venimos hablando de lo que es la conciencia cauterizada. Ya hemos hablado de la conciencia mala, de la conciencia corrompida, de la conciencia débil. Ahora vamos a hablar un poquito de la conciencia cauterizada. Lo primero que aprenderemos es que esto no es de ahora. Ya en la iglesia primitiva existía este fenómeno. Por eso el apóstol Pablo le escribe en el libro de los Hechos, el capítulo 20. Pablo escribe hablándonos acerca de esta situación que ya se vivía en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 20, el versículo 27 dice: porque no he dejado de no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto está dirigido a los dirigentes, a los líderes. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo exhorta a la iglesia primitiva que después de su partida entrarán en la iglesia dos tipos de falsos pastores, con sus falsas enseñanzas, los que naturalmente vendrían después. Yo veo aquí dos clases de falsos pastores. Aquí veo a unos pastores vestidos de ovejas, pero con corazón de lobo. Primero, los que vendrían de afuera, y segundo, los que surgirían dentro del seno de la iglesia. Los de afuera, Pablo los llama lobos rapaces, lobos vestidos de oveja, y los de adentro, que son los que van surgiendo en las congregaciones desde el tiempo de Pablo hasta hoy, son los que corrompen la doctrina. Hombres rebeldes que tienen su conciencia cauterizada, que saben que están haciendo lo malo y siguen creyendo que Dios los está respaldando. Entonces, esta clase de personas son personas rebeldes en las congregaciones, insujetos. Este tipo de personas van formando grupo con sus falsas doctrinas, como el gnosticismo, el judaísmo, los judaizantes, la idolatría, el triteísmo, etcétera. Entonces, la Escritura nos alerta sobre todas estas cosas, que tenemos que tener mucho cuidado de ejercer nuestra fe en las doctrinas públicas, las doctrinas bíblicas, perdón, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo no escatima una palabra fuerte para hablar de estos falsos pastores, de estos falsos ministros, de estos divisionistas que van dividiendo las congregaciones, causando grandes daños a la obra del Señor. Y reitero, ellos piensan que están haciendo un bien y hasta se atreven a decir que eso es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de personas son los que tienen la conciencia cauterizada completamente. No sienten remordimiento, no sienten vergüenza, no sienten dolor de causar daños en la iglesia.
Y Pablo le escribe a Timoteo, y escribiendo a Timoteo nos escribe a todos los pastores de hoy en día, a los que hoy todavía estamos caminando de la mano del Señor, a quienes hemos tenido el honor de ser llamados por Dios al santo ministerio. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. El verdadero ministro debe ser un esclavo del estudio de las Escrituras para entregarle a su congregación un mensaje claro, profundo, limpiecito, extraído de la palabra del Señor, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Escuche esto, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y Pablo le hace una severa advertencia a Timoteo. Parece que Timoteo era como flojito en la doctrina. Y lo reconviene diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, no te olvides de ello, no dejes de lado el conocimiento de la doctrina y el cuidado de ti mismo, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué hermoso detalle el que Pablo le escribe a Timoteo y a nosotros los pastores del siglo XXI. Entonces, el apóstol es enfático, estos obreros fraudulentos y sus seguidores tienen la misma ideología, tienen la conciencia cauterizada, sana por fuera, pero infectada por dentro. Saben que están haciéndolo mal y siguen haciendo las cosas malas, enfrentando a Dios, enfrentando la doctrina, destruyendo congregaciones, causando divisiones. Pero finalmente tengo otro texto que nos muestra con claridad profunda, clarísima, los falsos pastores, los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Eso lo tenemos aquí en la primera carta universal de San Juan y quiero citárselo en el capítulo 4. Voy a citar desde el verso 1 del capítulo 4 de la primera carta universal de San Juan. Y dice, amados, no creáis a todo predicador, sino probad los predicadores si son de Dios, porque muchos falsos predicadores, muchos falsos predicadores han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, o sea, conoced al verdadero predicador que procede de Dios. Todo espíritu que predica que Jesucristo es Dios manifestado en carne, ese procede de Dios, es digno de escuchar sus enseñanzas, de escuchar su palabra, su doctrina. ¿Por qué? Dice, en esto conocer al predicador que procede de Dios. A ese lo podemos escuchar. A ese le podemos tender la mano, a esa congregación podemos asistir allí donde nos enseñan que Jesucristo es el único y verdadero Dios, donde nos enseña que Jesucristo es el único Salvador de los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres. A ese tipo de pastores podemos escucharlos. Pero mire lo que dice Juan enseguida. Y todo predicador que no predica que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que ya viene, que viene y que ahora ya está en el mundo. Qué terrible admonición la que nos hace el Señor. Pero entonces, estos pocos versículos nos están abriendo los ojos
Y Cristo nos está desenmascarando a los falsos pastores, a gente que tiene cauterizada la conciencia. Pero hay algo más. Ahí en la segunda epístola de San Juan hay otro pasaje muy trascendental, 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, el último en desenmascarar, estos versículos nos desenmascaran, le quita la máscara, la apariencia de oveja a estos falsos predicadores que tienen la conciencia cauterizada. Mis hermanos, yo creo que con esto es suficiente. Esperamos que esta enseñanza modesta y sencilla de la palabra de Dios les sea de buena utilidad. Un abrazo y Dios les bendiga.